La historia comienza mostrándonos una escena donde un militar había sido capturado al estar en una misión de rescate. El militar menciona que la misión pudo haber tenido éxito si el informante no los hubiera traicionado, ya que su fuerza militar no fue suficiente. Los enemigos eran realmente buenos y encima los superaban en número hasta 3 veces más. Y no solo eso, también conocían sus rutas de movimiento y tiempo de ataque. En lo que dice eso, abren la puerta y tiran a otro militar con ellos, llamado Kim. Al parecer los enemigos son árabes o algo así, ya que es la letra que aparece, la verdad no sé. El militar le pregunta a Kim que qué pasó con el resto del equipo. Él les dice que no sabe, que quizá lo llevaron a otra área. En eso, vuelven a abrir la puerta, pero esta vez el hombre que la abrió anteriormente estaba cayendo desmayado delante de ellos, y atrás de él, la razón del porqué. Era una persona que los había ido a rescatar. El teniente Kang Han Chan piensa que de dónde es y quién era él. El personaje principal le pide que tome a los heridos y empiecen a seguirlo. Y por si no queda claro, el personaje principal es aquel que los fue a rescatar. En el camino ven a todos los enemigos abatidos y el teniente le pregunta que de parte de quién viene y cuántas personas hay en la operación. El mercenario solo responde que es solamente él. El teniente se sorprende de que solo él acabó con todos los demás y aparte que fue sigiloso. En eso aparecen unos enemigos. Cuando el teniente pensó que tiene que actuar, el mercenario actúa de inmediato y acabó con ellos en un instante. El mercenario les dice que él se encargará de todo, que no es necesario que ellos actúen a menos que sea extremadamente necesario. Siguen avanzando y acabando con los enemigos en su paso. Incluso cuando hay múltiples enemigos juntos, él pudo acabarlos solo. Es un verdadero monstruo en la batalla. En eso llegaron afuera donde el teniente se da cuenta que es un coreano. En eso, en lo que esperan, llegan sus demás compañeros militares que él también había rescatado anteriormente. El mercenario les dice que ahí se separarán, que si sigue adelante encontrará aliados que lo ayuden. El teniente le da las gracias, pero en eso se escucha un gran sonido. Era un cohete y les grita que todo el mundo abajo. En eso el teniente verifica que todos estén a salvo, pero se asombra que inmediatamente el mercenario se recuperó y empezó a luchar, empezó a disparar, y se da cuenta que él es solamente un niño, un adolescente más bien. En eso nos cambian de escena, en 6 meses en el futuro, donde vemos a nuestro protagonista, el mercenario, integrarse a una escuela y al fin nos los presentan. Su nombre es Yu Jin. Lo diré Yu Jin para que se entienda y sea más rápido. Bueno, cambiando de escena, vemos a quien parece ser su hermana menor del protagonista. Vemos que en su salón hablan del prota, quien acaba de ser transferido al último año. En eso nos muestran parte de lo que le pasó en el pasado. Y es que la hermanita pensó que nunca iba a volver a ver a su hermano 10 años después, ya que lo querían muerto en el accidente de avión donde se creía que murió junto a sus padres. Vemos que su hermanita y su abuelo recibieron al prota en el aeropuerto. Claro que el prota se veía muy diferente, ya que era solo un niño cuando todo pasó. En eso las compañeras de clase le hablan a la hermana, la cual se llama Yu Dayun. Ellas le dicen que cuántas veces le tienen que llamar. Ella solo se disculpa y dice que andaba en las nubes. La chica rubia le exige que le dé su ropa de educación física. Yu Dayun le responde que si la trajo, pero si se la da, ¿qué se supone que usará ella? En eso la rubia le pega, que quién se cree para contradecirla o desafiarla. Le dice que solo la deja en paz un rato y se le olvida su lugar. Le dice que si quiere ser golpeada y acabar llorando frente a todos como la última vez, al parecer le hacen mucho bullying a Yu Dayun. Cambiado de escena, volvemos con Yu Jin. Explican que estuvo en el extranjero y que lo apoyen a integrarse a la escuela. Al parecer el prota es muy guapo y roba todas las miradas. Al ir caminando hacia su asiento, un tipo con pelo tipo afro está celoso y piensa en molestarlo. En eso le mete el pie, pero al parecer lo calcula mal y el prota no cae. Al contrario, sabemos que el prota no caería solo con eso, y se le queda viendo fijamente al tipo, que por cierto se llama Lee Hye-jung. En eso el prota recuerda lo que dijo el teniente, quien parece ser quien lo trajo de vuelta. El teniente le dice que no se mete en peleas, que le preocupa. Yu Jin le dice que no es un novato, no se metería en peleas en territorio desconocido. Él es un profesional. El teniente le dice que no se refiere a eso, que le preocupa a sus oponentes. Y regresando al presente, el prota solo ignora a Lee y sigue su camino y se sienta. La maestra le pide a su compañero Park Jong-chang, que es el que está al lado, que le enseñe la escuela. Se presentan y Park le menciona el nombre de quienes son los más problemáticos del salón. Y ya le dice que quien le quería meter el pie es Lee, y atrás suyo Hu Yuk-jin. Le dice que tenga cuidado con esos dos. Le dice que si tiene alguna duda le pregunta a él y él hará lo que pueda para ayudarlo. Pasa el tiempo y pasan las clases. El prota recuerda su vida dura como mercenario y piensa que ese país es muy pacífico.
Cambiado de escena, vemos que el prota está esperando a su hermanita para que vayan juntos a casa, aunque es un poco incómodo, quizá porque ellos no se conocen lo suficiente por el tiempo separados, dado que eran muy pequeños cuando pasó el accidente. De camino a casa se topa con una de las compañeras que molestan a Dayun. Ella le grita. Dayun se pregunta si es mejor ignorarla. Los tipos con los que está le preguntan que quién es esa niña. La tipa le responde que es el objetivo de la rubia de antes, que se llama Hejim. En eso la tipa le grita si es su novio. Dayun le dice que no, que es su hermano. Yujin le pregunta si es su amiga, ella le dice que sí. En eso la tipa en tono burlón le pregunta si realmente piensa si son amigas. Claro que la hermanita lo duda, ya que claramente no lo son. Yujin se queda viendo a los tipos con los que anda la amiga entre comillas. En eso los tipos se molestan porque los mira. En eso ellos le gritan a Yujin y lo amenazan con golpearlo. En eso, como no deja de mirarlos, se acerca buscando pelea y lo amenaza. Yujin piensa que para alguien que está buscando pelea, está muy indefenso y acorta la distancia como si nada, exponiendo sus puntos débiles aparte sin llevar ningún arma. Nuestro prota no sabe por qué está tan seguro de sí mismo, pero recuerda que le dijeron que no pelee. Así que piensa que quizá debería dejarlo en paz. En eso el atacante lo agarra y antes de poder golpearlo, su hermanita grita que lo siente y les dice que su hermano ha estado en el extranjero durante mucho tiempo y aún no se acostumbra a la cultura de ahí. El tipo le dice que eso no tiene nada que ver con él, que qué le importa. En eso el prota voltea a ver a su hermana y la ve asustada. En eso el prota se molesta y se libera de su agarre. Se acerca a su hermana, le tapa la cara y le dice que se quede quieta por un momento. En eso, cuando se acerca el tipo a atacarlo, el prota lo derrota fácilmente con un par de golpes. El prota rompió la promesa con el teniente y apenas es su primer día. El otro tipo se asusta. Mientras tanto, en otro lado, vemos cómo el teniente platica con uno de los soldados sobre el prota, diciendo que estará bien y se adaptará bien a la escuela. Luego volvemos con el prota peleando. En eso rápidamente Yujin se acerca al otro tipo y lo manda a volar de un golpe, y le lanza una mirada asesina a la tipa. En eso la hermana se quita la camisa y se asombra de lo que pasó, fue demasiado rápido, y después de eso se van tranquilamente a casa. Del camino a casa platican y la hermanita le dice que es mala educación mirar hacia los demás. A mí en lo personal no me parece algo tonto, solo les gusta causar problemas a los demás. Pero bueno, el prota le dice que lo entiende, que donde él vivía hacer contacto visual era potencialmente peligroso, pero lo hizo porque parecía que le causaban problemas a ella. En casa vemos que terminan de cenar y el prota se pone a lavar los trastes para que su abuelo pueda descansar y le felicita por su cocina. Qué bueno es nuestro protagonista. El abuelo estaba tan feliz cuando se enteró de que iba a regresar Yujin que hasta fue a clases de cocina para hacer unas buenas y excelentes cenas. El abuelo les pregunta que cómo les fue en la escuela y el prota responde que sin problemas. Ya descansando, el prota se siente feliz de regresar con su familia. Se duerme y tiene una pesadilla del día del accidente y se despierta de repente. Va a la sala y se encuentra a su hermanita, quien le dice que su abuelo ya se fue a trabajar y ella se adelantará a la escuela, y le dejó lista la comida en la mesa. En eso vemos que en la escuela la rubia hablaba con su amiga de cómo había pasado la golpiza de ayer y que fue el hermano de Dayun el que se había integrado a la escuela de ayer. La amiga, que por cierto no nos han dicho su nombre, piensa que no hay de qué preocuparse ya que el hermano de la rubia, Hejin, está en el grupo alfa de los de tercer año. En eso vemos a Hejin yendo a molestar a Dayun. La golpea y le dice que la siga o ahí mismo la va a destrozar. Vemos que va a un lugar abierto pero más escondido. La golpea y le dice que no se crea mucho porque su hermano sabe pelear un poco, que no olvide su lugar y ahora por eso la va a golpear, y que también la vida de su hermano también la va a arruinar, ya que se metió con los amigos de su opa, de la rubia, o sea su hermano mayor, y que seguramente ya fue por él. En eso Dayun le grita que qué piensa hacerle a su hermano, y la rubia le pega. La hermanita se para y se va corriendo a ver a su hermano, o sea, se preocupa por él. Y cambiando de escena, vemos a los tipos entrando al salón con el hermano de la rubia, y de repente aparece Dayun y la rubia detrás de ella, quien dice que solo venía a ver a su hermano, pero lo entiende, hasta ella se preocuparía por su hermanito. El prota ve a su hermana herida y golpeada, y ya sabemos lo que va a pasar, pero antes nos muestran lo que pasó antes que eso, y vemos a Park siendo molestado por los bravucones del salón. Los tipos piensan en molestarlo después de la escuela. Park le pregunta si quiere acompañarlo después de la escuela, y Yujin le dice que no, porque va a ir con su hermanita después de la escuela. Park, sorprendido, le pregunta sobre ella y si se había transferido junto con él. Él le responde que no, que ella ya estudiaba ahí y que se llama Yu Dayun. Park se congela al escucharlo y pregunta si es la de primer año. Nuestro prota le dice que sí la conoce. Park le dice que sí,
por lo que ha escuchado, y le dice que su vida escolar es muy complicada ahora, ya que su hermana era muy popular, muy linda y con muy buenas notas en los estudios, la chica perfecta. Pero las demás chicas estaban muy celosas y le empezaron a molestar porque el chico que le gustaba a otra chica se fijó en Dayun. La razón la verdad es muy tonta y ni siquiera dependía de ella, y le pregunta el prota si todos simplemente miran y no hacen nada. Él responde que sí, dado que el hermano mayor de la rubia Higgins es el más fuerte de los perros de tercer año y nadie puede contra él. Park le dice que hasta le sorprende que siga yendo a la escuela, y Yujin se pone a pensar, ya que su hermana en casa no dice nada. Dice que le va de maravilla como siempre, dado que siempre fue perfecta. Yujin le agradece a Park por haberle contado sobre ese tema. Park le dice que no es nada, que igual es muy conocido por ahí. En eso vemos cuando entran los barbucones buscando vengarse. Y vemos entrar al hermano de la rubia, Kim Ki-so. Él le habla a nuestro prota, que se acerque. Nuestro prota se para y se dirige hacia él, y le pregunta si él es Kim Ki-so, y el vato responde que Simón, y es cuando vemos entrar a su hermanita, golpeada y herida, y aquí retomamos lo que habíamos dicho anteriormente. Los tipos se burlan de ellos, y de lo preocupada que estaba su hermana de Yujin. El otro, en tono burlón, le dice que le da celos, ya que su hermana, la rubia, solo le pide favores, y ahí es cuando llega ella y dice que no es cierto. Como sea, la hermanita le pide perdón al prota porque ahora por su culpa también será golpeado. Yujin le dice que no es su culpa, es culpa de esos tipos por andarla molestando y causarle problemas. Así que épicamente vemos como el prota acaba de un golpe con uno de ellos y como todos los secuaces se abalanzan sobre él, pero él rápidamente los golpea y los deja inconsciente a todos. Y todos al ver eso quedan en shock, aunque al parecer Kim Ki-so no le importa mucho, ya que se siente muy confiado y dice que solo son algunos trucos. Y en eso Kim Ki-so le lanza una patada a la cabeza del prota y este cree que conectó, pero no podía estar más equivocado, ya que el prota lo bloquea. En eso Kim Ki-so le lanza una patada del otro lado y el prota lo vuelve a bloquear, le agarra la pierna y le da un puñetazo a la cara, lo tira al piso en donde lo remata con una patada y así de fácil le da una paliza a Kim Ki-so. Creo que no volverán a molestar a su hermanita. En eso nuestro prota, fiel creyente de la igualdad, se va acercando a la rubia y a sus amigas que le pegaron a su hermanita para reventarlas a ya saben qué. Pero en eso la hermanita, toda buena de corazón, le dice que no lo haga y él le pregunta que si está segura, porque es el momento de hacerlo. Y ella dice que sí, que ahora todo está bien. En eso el prota le dice que la acompañará a su clase. Cuando salen del salón, todos se quedan en shock, porque solo él se encargó de la pandilla de Kim Ki-so. De camino a su clase, vemos que la hermanita se disculpa por lo que había pasado, que por su culpa tuvo que pelear. Yujin le dice que no se preocupe, que claro que va a pelear por ella, después de todo es su familia. Nuestro prota le dice a su hermanita que en el lugar donde él estaba, todos pensaban en ellos mismos, pero había veces que pensaban en otras personas, y es cuando estaba involucrada su familia. Y es por eso que él se preguntaba qué era exactamente una familia, ya que estaba muy pequeño cuando cayó en ese lugar. La hermanita le dice que había dicho que casi no la recordaba a ella y a su abuelo, pero el prota le dice que quizá no, pero está seguro de que son familia y pueden recuperar el tiempo perdido. En eso llegan al salón de clases de Dayun y ella se mete. Cuando el prota regresa a su salón de clases, todos lo felicitan, ya que piensan que estuvo muy cool cómo derrotó a todos ellos. Hasta los bravucones cambian su actitud hacia él. Claro, nadie quiere una golpiza. Cambiando de escena, vemos como Kim Ki-so piensa en lo que pasó y cómo les ganó a todos, que definitivamente hay algo diferente en él. La hermanita rubia, Higgins, le reclama y le dice que lo vuelve a enfrentar, que no es posible que solo una persona le haya ganado tan fácil. Le dice que no se ponga así, solo porque un tipo le dio una paliza. En eso, Kim Ki-so le grita que se calle, que si no se va a callar, que vaya ella a pelear con él. Ella le dice que no se desquite con ella solo porque perdió. Ki-so le grita que no le importa y la hermanita se va llorando y pensando que fue él quien tiene la culpa. Después de todo, él fue quien perdió, aunque sinceramente se lo merecía. Y vemos como la rubia Higgins regresa al salón a molestar a su hermanita. Le dice que su vida escolar ya es perfecta, porque cualquier cosa puede ir a llorarle a su hermano mayor. Dayun solo la ignora y la rubia ahora piensa en su hermano de ella y tiene miedo. Ahora ¿qué le queda? Solo ser ignorada sin poder hacer nada, pero ella no piensa aceptarlo, quiere hacer algo. Y cambiando de escena, vemos a Dayun saliendo de la escuela y pensando sobre todo lo que pasó.
y que por fin puede ir a la escuela sin que la acosen, pensando que ya se acabó la época en la que la molestaba. Estaba tan concentrada en sus pensamientos que pasó y no vio a su hermano, que hasta le habló y ella le ignoró. Ya cuando le habló más fuerte, Dayun reaccionó. Él le dice que le espera para ir a casa juntos. Dayun le dice que aprovechen a ir a comprar las cosas al súper para hacer la cena. Se van y vemos a la rubia pensando en arruinar su felicidad. Y cambiamos de escena, vemos a los hermanos comprando en el súper, y a nuestro prota, que es muy popular en todos lados. Dayun le pregunta si había tenido novia, y él dice que no, que había estado ocupado en ya sabemos qué. Y él le pregunta lo mismo, y ella le dice que no, también está ocupada en también ya sabemos qué. Luego cambiamos de escena, y vemos que ya están en casa, y donde el abuelo le entrega un celular a Jun, un especial regalo de bienvenida. Es un Samsung, es un Galaxy. Qué raro, pero concuerdo, son buenos teléfonos cuando no explotan, porque pues ya sabemos lo que pasó hace un tiempo. Vemos que están felices todos y cambiamos de escena y vemos a Jin acostado y le manda mensaje al teniente. Le manda mensaje por su nuevo número y vemos al teniente donde un soldado le pregunta si no le compró uno hace tiempo. Él le dice que sí, pero a lo mejor lo cambió. El militar le dice que son jóvenes y son quisquillosos con esas cosas, y el teniente dice que sí, pero aún así le compró el más caro. El militar solo molesta al teniente. Se hace de mañana y vemos a Dayun se adelanta a la escuela otra vez. En camino a la escuela interceptan a Dayun y la golpean. Se la llevan a un karaoke donde la golpean salvajemente y agreden demasiado feo. La abandonan allí en el karaoke, donde el encargado de limpiar va y piensa que gritaron demasiado, pero se topa con Dayun tirada en el piso. Ahora sabe la razón de esos gritos. Le dice que llamará al 911, o sea la policía, aunque cambia dependiendo de cada país. Pero ella se levanta y dice que no y se va. Aunque personalmente no sé por qué dice que no, era mejor reportarlo, pero bueno. Y cambiamos de escena y vemos que obviamente Dayun no fue a la escuela. Y donde vemos que sus agresoras Hye-jin y su amiga están hablando. La amiga está nerviosa y preocupada, pero Hye-jin le dice que todo estará bien, que solo pusieron a Dayun en su lugar. Luego vemos a Yoo-jin esperando a su hermanita fuera de la escuela, pero no llega. Le marca y piensa que a lo mejor ya está en casa, así que regresa solo y ve que sí. Quiere ir a hablar con ella, pero se escucha mal. Él quiere entrar a verla, pero le dice que no, que solo es una fiebre. Él no muy convencido la deja en paz, pero al ver sus zapatos en la entrada ve que están manchados de sangre. Luego de eso vemos que Hye-jin está dentro del cuarto, curando las heridas de su hermana. Ella le dice que cayó por unas escaleras por esquivar una bici. Hye-jin le dice que quizá hubiera sido mejor que la chocara. Le dice que tenga más cuidado y vemos que en el pasado ya había pasado algo similar, donde vemos que Hye-jin le da una paliza a Dayun con la cara tapada, pero Dayun lo reporta y llama a la policía, pero según porque no tenía pruebas y Hye-jin tenía la cara tapada, no procedía y no podían hacer nada. Y de la misma forma pasó esta vez, por eso no quiso esperar a la policía esta vez. Sale el hermano de su cuarto, pero Hye-jin no se iba a tragar ese cuento, no es tan tonto. Y cambiamos de escena, vemos a Kim Ki-soo con sus amigos en un bar, tomando y fumando. Y le habla a su hermanita rubia para decirle que ella ya le dio el trato que merece a Dayun y que la apalizó por lo que le hicieron a él. Y Kim Ki-soo dijo que está justo igual planeando algo contra Hye-jin. Y como si hablaran del diablo, justo entra por la puerta Hye-jin. Y sin siquiera preguntar y antes de darles tiempo de siquiera hablar, le mete tremendos putazos, imagen de Pooh y unos tazos. Al primero que se topó, en eso Kim Ki-soo le dice a su pandilla que todos vayan contra él y todos se la balanzan. Pero Hye-jin fácilmente puede contra todos ellos, mientras Hye-jin solo puede escuchar todo por el celular, sin poder hacer nada más que gritar. Yoo-jin mira a Kim Ki-soo y le pregunta si se lo tiene que deletrear, que deje paz a su hermanita. Kim Ki-soo analiza todo lo que hizo. Primero abatió al de la entrada para que no sea fácil escapar. Agarró y de la manera que los atacó los forzó a ir sobre la mesa y le dio ventaja. E incluso utilizó las cosas de su alrededor para ganar. Y piensa, ¿cómo le puede ganar a alguien así? Hye-jin le dice que qué les hizo su hermanita para que la trataran así de horrible. El otro intenta ganar tiempo y le lanza un vaso. En eso Kim Ki-soo se acerca a él para atacarlo con una botella, pero falla todos sus ataques y le devuelven los golpes a mano limpia. Ki-soo no se rinde y se acerca, pero solo lo golpean más y más. Se harta y rompe la botella para usarla como un arma blanca. Hye-jin le pregunta si era necesario haberle hecho tanto daño a una persona más débil que él. Ki-soo carga con todo apuntando el arma hacia Hye-jin, pero es inútil. Hye-jin lo agarra del cuello, lo patea y lo somete en el piso.
Le dice que no lo va a repetir y que escuche muy bien. Es su última advertencia. Si vuelve a escuchar que molestan a su hermanita, aunque sean solo rumores, irá directamente por él. Y también va para su hermana. Si su hermana la molesta, también irá por él. Y cuando le encuentre, en eso le cierra la garganta, por lo cual Kiso no puede respirar. Y le dice que la cosa no va a terminar igual que ahora, con él vivo. Entonces el prota se para y se va épicamente, después de haberse madreado a todos. Al salir se topa con Eijin, la cual se asusta y le dice que no se acerque a ella. Le dice Eijin que no tiene nada que ver con la paliza de Dayum, pero del miedo se tropieza y se lastima sola. Ella solita se quemó épicamente. En eso Eijin solo la mira y le llaman al celular. Él contesta y es su abuelo, y le dice que vaya a verlo. En eso vemos que la hermanita rubia entra a ver qué pasó, y ve a su hermano golpeado, y le dice que si se volvió a dejar golpear por él. Kiso solo le dice que no vuelva a meterse con la hermanita de ese tipo, para lo cual Eijin responde que qué cosa está diciendo, que si tiene miedo, que Kiso le grita por su nombre completo, Kim Eijin, que si le vuelve a poner una mano encima a su hermanita de él, quien le va a dar la paliza va a ser él, su propio hermano. Ahora Kiso sí se cagó del miedo, que hasta le dice a su hermanita que él mismo le va a golpear. Cambiamos de escena y vemos al prota llegar con su abuelo, donde tiene una plática profunda, donde expresan sus sentimientos. Eijin le dice que no se preocupe por Dayum, porque él también la va a cuidar a partir de ahora. El abuelo le dice a Eijin que se alegra mucho de que haya vuelto. Entonces cambiamos de escena. Vemos a Kim Kiso internado en el hospital, hablando con sus papás. Su papá le dice de tantos problemas que se mete, era de esperar que algún día acabará en ese estado. La mamá se molesta y dice que no es culpa de él, sino de quien los atacó a él y a su hermanita. Y dice su mamá que ese chico lo va a pagar. Cuando salen de la habitación, Kiso se confronta con su hermana, ya que ella les contó a sus papás y ella le dice que no iban a poder ocultarles a sus papás sus heridas. Kiso le dice que ahora lo van a ver como un niño llorón que va corriendo con sus papás cuando pierde una pelea, y le pregunta si fue él quien le rompió el brazo. Eijin dice que sí, aunque sabemos que no fue eso lo que pasó. Ella le dice que se quede descansando, que sus papás y ella se van a encargar de todo. En eso vemos a sus papás hablando. La mamá dice que ya contactó al jefe, quien parece ser un mafioso. El papá le dice que por qué lo hizo, que para qué molestarlo con un asunto infantil, que espere que la escuela se encargue, y la mamá dice que no, que es sábado y no va a esperar hasta el lunes. Y Eijin está escuchando todo, y ahí vemos que sí, que el jefe es un mafioso. Y entonces nos los muestran. El jefe se queja porque le parece una tontería la razón por la que lo llaman, ya que son solo estudiantes, pero pues aún así lo hace. Y vemos como unas personas van a buscar a Eijin a su casa, es donde los recibe su abuelo y les dice que no es hora de visitas. Eijin escucha el escándalo que estos dos están haciendo y sale. Les dice que irá con ellos, así que no hagan ruido. Dice que son unos amigos y que no se preocupen. Vemos cómo se llevan a Eijin a lo que parece ser una fábrica abandonada, donde vemos que es donde se reúnen con el jefe. Eijin se pregunta quiénes son y que por qué hacen eso. Los secuaces le dicen al jefe que Eijin se dio cuenta de qué pasaba, ya que lo siguió sin titubear. Entonces el jefe dice que acaben rápido. Así los secuaces proceden a querer golpear a Eijin. En eso uno de ellos menciona a los hermanos Kim Kiso y Eijin, y el prota ya sabe la razón por la que hacen eso. Así que mientras el jefe analiza a Eijin, que está muy tranquilo y sin preocupación aparente, Eijin empieza a pelear con los secuaces. Aunque pelear es decir mucho, ya que los agarró como saco de boxeo y los dejó inconscientes en corto. El jefe se da cuenta que Eijin está entrenado y tiene experiencia en combate real, así que se prepara para pelear con él. El jefe se acerca, pero está lleno de aberturas, pero era para que Eijin bajara la guardia. El jefe empieza a lanzar golpes. Eijin esquiva a todos, pero parece ser el primero que le da pelea. Incluso le da un golpe que hace retroceder a Eijin. Entonces Eijin procede a pelear en serio y se pone en guardia. Y esta vez, en vez de bloquear, él contraataca. Y se nota la diferencia, ya que le da la paliza de su vida al jefe. Y ahí es donde se da cuenta que los hijos de la familia Kim se metieron con la persona equivocada. En eso nos cambian de escena y nos muestran justamente a la familia Kim, que está en su oficina. La mamá está desesperada, ya que el jefe no les da noticias, y el papá le dice que espere, que él llama cuando termine el trabajo. En eso suena el teléfono, contestan y lo ponen en altavoz. El papá se disculpa con el jefe porque su esposa le pidió algo sin sentido, a lo que ella le refuta que la seguridad de sus hijos no es una cosa sin sentido. En eso el jefe lo interrumpe y le dice que quien debe disculparse es él, ya que sus hijos se metieron con la persona equivocada. Menciona que el estudiante le dio una paliza.
El papá se sorprende, ya que el jefe es respetado incluso en el bajo mundo. El jefe le dice que no solo es muy habilidoso, sino que no es un estudiante cualquiera. En eso vemos por la pequeña apertura de la puerta que los guardias ya han sido abatidos. Nuestro protagonista se presenta en la escena. Y se corta la llamada. El jefe sabe que ya llegó con ellos y piensa en que cómo perdió contra él y a lo mejor ya está viejo para ese trabajo. Entonces la mamá dice que él fue quien lastimó a sus hijos y antes de poder gritarle, el papá le dice que no se meta, que ya derrotó al jefe, a los guardias y supo dónde estaban ellos. La mamá le dice que no se crea porque sabe pelear, ya que como golpea a sus hijos, a los guardias y entró ilegalmente ahí, lo va a denunciar por eso, directamente con el fiscal. Y en eso la mamá también le dice que no sabe con quién se está metiendo, no importa si sabe pelear, ya que lo pueden denunciar. Pero Eugene responde que sí sabe quién es y quién es su familia. Es una congresista que ha sido electa 2 veces y va por la 3ª vez, y no les tiene miedo. La mamá le dice que a pesar de saberlo, sigue con esa actitud, y tanto ella como su hija Eugene ya estaban seguras de la victoria. Así que justo cuando la mamá estaba hablando con el fiscal, suena un video. Sí, era un video de la hermanita de Eugene siendo golpeada y maltratada por Eugene, donde vemos cómo la golpeó, la pateó e incluso le robó su dinero y la amenazó para que le dé más. Y en eso nos ponen la escena donde el prota cómo consiguió ese video, al infiltrarse y extraerlo de su memoria en casa de ella. Y también tiene de quiso, ya que ambos con frecuencia graban cuando abusan de los demás. Y aparte hay más grabaciones de la escuela, donde roban, y la más reciente en el karaoke. La mamá le dice que si piensa amenazarlos, nadie le va a favorecer. Eugene dice que no es su intención esa. Dice que empezó eso porque alguien mandó a golpearlo, o sea, ella, la mamá, y también tiene grabado esa parte. Entonces el papá interviene y le dice que se golpea a sus hijos porque ellos le pegaron a su hermanita. Y Eugene dijo que sí, que al igual que ellos respaldan a sus hijos, él protegerá siempre a su hermanita. El papá dice que lo entiende, le dice que cubrirá los gastos médicos de su hermanita y también les dará algo de dinero, pero Eugene le dice que no es necesario, ya que no es eso lo que busca. El papá le pregunta que qué quiere, que si quiere que sus hijos se disculpen con su hermanita. Él les dice que tampoco es necesario, las disculpas no arreglarán el daño que ya le hicieron, aparte no serían sinceras. Lo que él realmente quiere es que sus hijos se mantengan alejados de su hermanita. Eugene piensa que es una tontería. Claramente, Eugene no entiende. El papá inmediatamente le dice que lo entiende y que los transferirá de escuela, que los enviará al extranjero. Su esposa e hija le reclaman, pero él les dice que se callen, y le pregunta a Eugene si es suficiente con eso, y él le dice que no, que quiere que se vayan mañana mismo. El papá accede de inmediato. Ya con su objetivo hecho, Eugene se procede a retirar, y cuando se da la vuelta, el papá le dice que espere. Le comenta que como ya va a cumplir con su solicitud, quiere que le entregue todas las grabaciones que él tiene. E inmediatamente Eugene le lanza una mirada asesina. Le dice que debe pensar que es un idiota por pedirle eso. El papá se espanta, se disculpa y le dice que perdón, que habló de más. Y así es como Eugene se retira y deja a toda la familia en el suelo. Llega a casa donde lo reciben con mucho cariño y amor, ya que estaban muy preocupados por él. A lo que él responde que les dijo que solo iba a hablar con ellos y no tenían de qué preocuparse. Eugene le dice a Dayon que debe preocuparse más por sí misma y le dice que no se volverá a caer por ninguna escalera nunca más, ya que las ha reparado a todas. Es eso lo que un hombre hace. Aunque la hermanita no entiende bien de lo que habla. Cambiamos de escena y vemos a Dayon en la escuela. Su hermano la deja en su clase y se marcha, y vemos que Dayon no quería ir realmente, pero no quería preocupar a nadie, pues la molestan mucho y no tenía ganas de ir. Y vemos que se entera de la gran noticia, que Eugene se fue con su hermano, quien quiso, a estudiar en el extranjero, y dicen que la clase va a ser mucho, pero mucho mejor sin ella. Y ahí es donde vemos a Dayon entender las palabras de su hermano, que él ya lo sabía, y está totalmente agradecida con él. Va corriendo con él y le agradece de una forma extraña. Los dos se dieron a entender y, como dicen, al buen entendedor pocas palabras. Y bueno amigos, hasta aquí llega el resumen del día de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. Me emociona leerlo, no les voy a mentir, está muy bueno. Y en la descripción les dejo el link para que lo puedan leer y el nombre del manga. Gracias por su atención y hasta la próxima. Un placer estar con ustedes.